Ella sostenía en su bolso el documento que mantenía a esa familia entera en pie. Y mientras su esposo la humillaba frente a todos, presentando a su amante como la mujer que se estaba a su altura, nadie en esa mesa sabía que la persona a la que despreciaban era la única que podía salvarlos de la ruina. Música, lo que ella hizo en los siguientes 10 minutos dejó a toda una familia poderosa de rodillas, sin gritar, música, sin llorar, sin rogar. Quédate hasta el final porque la frase que dijo antes de levantarse de esa mesa es algo que vas a querer recordar el resto de música, tu vida. Y si alguna vez te sentiste invisible para alguien a quien lo diste todo, esta historia es para ti. Se llamaba Clara y aquel domingo, igual que todos los domingos, esperaba simplemente atravesar otra tarde de sonrisas educadas y humillaciones disfrazadas de buenos modales. Pero ese día fue diferente. Ese día su esposo, Rafael, llegó al almuerzo familiar acompañado de Valentina, su amante, y la presentó delante de todos como la mujer que por fin combinaba con su mundo. Frente a la música, familia entera, Clara no gritó, no lloró, no suplicó, solo se levantó, se fue y se llevó con ella lo único que aún mantenía, música, a esa familia de pie. Si ella es tan elegante, entonces deja que ella salve, música, a tu familia hoy. Dijo Clara con una voz demasiado baja para parecer una amenaza, música, y demasiado firme para confundirse con debilidad. El comedor de aquella enorme, música, casa en el barrio más exclusivo de la ciudad quedó suspendido por un segundo, como si hasta, música, el tintineo de los cubiertos hubiera entendido antes que las personas. Rafael todavía estaba de pie junto a Valentina, con la mano apoyada en la espalda descubierta de ella. Música, esa sonrisa hermosa y cruel congelada en el rostro de quien acababa de presentar a su amante y a su propia esposa como una mujer más elegante, más adecuada para su círculo. Doña Lucía, la madre de Rafael, sostenía su copa de vino blanco con dedos impecables, esperando que Clara hiciera lo que siempre hacía, música, tragarse el dolor, sonreír apenas, bajar los ojos y preservar las apariencias de la familia. Pero Clara no bajó los ojos, solo tocó la servilleta de lino sobre su regazo. Música, respiró una vez y miró a Rafael como si por primera vez en 8 años de matrimonio, estuviera viendo no al hombre que amó, sino al niño asustado, escondido detrás de un traje caro. El almuerzo había sido preparado con una perfección casi agresiva. La mesa larga, música, de madera oscura estaba cubierta de porcelana blanca, arreglos discretos de orquídeas y copas alineadas con precisión militar. Música, afuera, detrás de las puertas de cristal, la piscina reflejaba el cielo despejado de la tarde, mientras, música, 2 empleados se movían en silencio entre la cocina y el salón. Clara, música, había llegado 20 minutos antes de la hora, como siempre, con un vestido azul marino sencillo, música, sin brillo, sin escote, sin ningún intento de ganar una competencia, música, que ni siquiera sabía que existía. En su bolso llevaba un sobregrueso de color, música, beige con el membrete de un despacho jurídico y una carpeta más pequeña con documentos bancarios. Rafael sabía que aquel almuerzo era importante para la familia. Sabía que habría una conversación delicada después del postre. Lo que no sabía o fingía no saber era que Clara también había sido convocada para esa conversación. «Podrías al menos sonreír», murmuró Rafael apenas entró, antes incluso de saludarla, música, mientras Valentina cruzaba el salón como quien ya conocía el lugar desde hacía años. Hoy no es día para esa cara de velorio. Clara lo miró a él, después a la mujer que tenía al lado. Valentina llevaba un vestido color crema de seda, joyas, música, doradas, el cabello en ondas calculadas y un perfume dulce que llegaba antes que su voz. Rafael me habló tanto de ustedes, dijo ella, repartiendo besos al aire para Doña Lucía y para, música, el tío Augusto, como si fuera una invitada legítima y no una herida entrando por la puerta principal. Música, Doña Lucía abrió los brazos con una calidez que nunca le había ofrecido a su nuera. ¡Qué placer, querida! Música, por fin alguien que entiende la importancia de una buena presentación. Rafael rió por lo bajo y esa risa cortó a Clara de un modo más profundo que cualquier acusación directa. Música, aún así, ella respondió con educación. Buenas tardes, Valentina. La amante inclinó, música,
la cabeza y sonrió. Buenas tardes, Clara. Rafael me dijo que eras discreta. Música, no exageró. El primer plato se sirvió bajo un silencio lleno de pequeñas crueldades. Música, doña Lucía le preguntaba a Valentina sobre viajes, sobre galerías de arte, sobre restaurantes, música, y fines de semana en la playa. Valentina respondía con frases ensayadas, siempre mirando de reojo a Clara, siempre dejando escapar algún detalle que no era inocente. Rafael prefiere mujeres que sepan moverse en sociedad, música, sin incomodar a nadie, dijo en un momento. Me contó que su vida social estuvo muy limitada estos últimos años. Clara escuchaba sin tocar casi nada de su plato. Cuando su teléfono vibró dentro del bolso, música, vio el nombre de Mauricio, el gerente del banco responsable de la reestructuración de la empresa familiar Inversiones Almeida. Música, no atendió. Rafael notó el movimiento y frunció el ceño. Ahora no, Clara, al menos hoy intenta estar presente. Ella apagó la pantalla despacio. Estoy más presente de lo que imaginas. Música, a él no le gustó la respuesta, pero estaba demasiado ocupado escenificando poder como para cuestionarla. Valentina apoyó la mano en su brazo y dijo suave, amor, música, no seas duro. Algunas mujeres simplemente no nacieron para ciertos ambientes. Clara levantó la mirada. Música, doña Lucía sonrió con la boca, no con el rostro. Fue entonces cuando Rafael decidió transformar la humillación en discurso. Golpeó levemente el cuchillo contra el borde del plato, música, pidiendo atención como si fuera a brindar. Sé que mi presencia con Valentina, música, puede causar cierta incomodidad. Comenzó mirando a Clara apenas lo suficiente para, música, herir sin parecer vulgar. Pero esta familia necesita seguir adelante con madurez. Hay personas que combinan con la vida que construimos, con los compromisos que tenemos, música, con los ambientes en los que necesitamos movernos. Valentina tiene una elegancia natural, una ligereza, música, social, una postura que sinceramente hace falta desde hace mucho tiempo. El tío Augusto, música, carraspeó incómodo. Una prima lejana bajó los ojos hacia el plato. Doña Lucía no interrumpió. Clara sintió que se le enfriaban los dedos, pero su rostro permaneció en calma. Rafael continuó ya embriagado por su propio veneno. No digo esto para ofender a nadie. Solo creo que llega un momento en que tenemos que admitir quién realmente está a la altura de nuestro mundo. Valentina fingió vergüenza, música, pero no retiró la mano de su brazo. Rafa, por favor, dijo con una sonrisa que pedía exactamente lo contrario. Y Clara recordó otra mesa años atrás, más pequeña y mucho menos lujosa, cuando Rafael, música, todavía no tenía choer, ni reloj caro, ni miedo de parecer común. Él había sostenido su mano en una cafetería del centro y había dicho que a su lado, música, sentía que podía fracasar sin dejar de ser amado. En aquel entonces, Clara le creyó. Le creyó tanto que firmó garantías discretas. Presentó contactos, intercedió ante inversionistas, música, que confiaban en el apellido de su propia madre. Evitó que la música, primera gran deuda de Inversiones Almeida, se convirtiera en escándalo. Cuando Rafael recibía elogios, ella se quedaba al fondo del salón orgullosa. Música, cuando doña Lucía empezó a tratarla como una pieza sin brillo del mobiliario, Clara pensó que el tiempo corregiría la injusticia. Cuando Valentina, música, apareció en los mensajes, en los perfumes extraños, en las llegadas tarde explicadas con reuniones inexistentes, música, Clara eligió esperar una conversación honesta. Pero aquel domingo, al escuchar a su esposo llamar a otra mujer adecuada, música, frente a la familia entera, algo dentro de ella no se rompió con ruido, solo se soltó. ¿Terminaste?, preguntó Clara. La sencillez de la pregunta irritó a Rafael más que cualquier escena. No empieces con ironías. Ella dobló la servilleta una vez con cuidado. Música, no es ironía, solo quiero saber si terminaste. Valentina soltó una risita corta. Clara, música, tal vez este no sea el mejor momento para una crisis matrimonial. Clara giró el rostro hacia ella sin agresividad.
Tienes, música, razón. Una crisis matrimonial exige un matrimonio. Lo que hay aquí es otra cosa. Doña Lucía posó la copa con la fuerza suficiente para llamar la atención. Hija mía, modera, música, tu tono. Estamos en familia. Clara la encaró. Moderé mi tono durante 8 años, doña Lucía. El silencio se hizo más espeso. Rafael dio un paso hacia ella, impaciente. Te estás haciendo la víctima porque tuve el valor de decir lo que todos piensan. Clara respiró hondo y fue en ese, música, instante cuando dijo la frase que vació el aire de la sala. Si ella es tan elegante, entonces deja que ella salve a tu familia hoy. Nadie entendió, música, de inmediato. O quizás algunos entendieron y prefirieron no demostrarlo. El tío Augusto miró a Clara de un modo distinto, como si la pieza que faltaba en un rompecabezas, música, acabara de caer sobre la mesa. Doña Lucía entrecerró los ojos. Rafael, música, río seco, ofendido por la posibilidad de no comprender algo dentro de, música, su propia casa. ¿De qué estás hablando? Clara no respondió, abrió el bolso, música, sacó el sobrebeis y lo colocó al lado de su plato sin empujarlo hacia, música, nadie. Fue un gesto pequeño, casi delicado, pero el sonido del papel tocando la madera pareció más fuerte que todos los insultos anteriores. Su teléfono, música, vibró otra vez. Mauricio, de nuevo. Esta vez Clara solo miró la pantalla y dejó que sonara. Clara, siéntate, música, ordenó Rafael, ahora sin la máscara de elegancia. Todavía vamos a hablar después del almuerzo. Ella se levantó, no rápido, no teatral. Solo se levantó como quien por fin obedece a una verdad interna. El vestido azul marino cayó recto hasta sus rodillas. La alianza brilló un instante cuando tomó el bolso. Doña Lucía palideció de rabia. Música, no vas a salir de esta mesa de esta manera. Hoy no. Clara miró a su suegra con una tristeza casi antigua. Hoy, música, especialmente, Rafael extendió la mano para sujetar su muñeca, pero se detuvo antes de tocarla. Tal vez porque había empleado cerca de la puerta, música, tal vez porque algo en la mirada de ella le advirtió que la mujer que él estaba acostumbrado a interrumpir ya no estaba ahí. ¿Quieres avergonzarme frente a mi familia?, preguntó él. Clara respondió sin levantar la voz. No, Rafael, eso música, hiciste tú. Solo caminó hacia afuera del salón llevando apenas el bolso y una dignidad que nadie en esa mesa había logrado robarle. Al pasar por el pasillo, vio en la pared la música, fotografía de su boda. Ella sonriendo con un ramo de lirios. Él, joven y apuesto, mirando, música, a la cámara como quien acababa de conquistar el mundo. Por un segundo, Clara, carraspeó, casi se detuvo, no por nostalgia de aquel hombre, música, sino por la mujer que ella misma había sido. Una mujer que confundía la paciencia con el amor y el silencio con la esperanza. Detrás de ella, música, en el comedor, las voces comenzaron a subir. Valentina decía que aquello era un chantaje emocional. Doña Lucía exigía que Rafael fuera tras su esposa. El tío Augusto murmuraba que tal vez fuera mejor abrir el sobre. Clara no miró atrás. El portero de la entrada, don Sebastián, le abrió la puerta principal con un respeto que la familia nunca le daba. ¿Quiere que llame al auto, doña Clara? Ella asintió. Por favor. La luz de la tarde le dio en el rostro por primera vez en todo el música, día y por fin pudo respirar. El auto negro todavía no había llegado cuando un coche plateado se detuvo frente al portón. De él bajó Mauricio Vieira, gerente senior del banco, acompañado de una mujer de traje gris y portafolio de cuero. Ambos estaban vestidos para una reunión, no para un almuerzo familiar. Música, Mauricio vio a Clara en los escalones de la entrada y abrió una sonrisa de alivio inmediato que murió al percibir la expresión de ella. Señora Clara, disculpe la insistencia en las llamadas. Nos informaron que la reunión con la familia Almeida sería, música, justo después del almuerzo.
El contrato de garantía necesita su confirmación presencial. Clara lo miró unos segundos. Dentro de la música, casa, Rafael apareció en el pasillo, seguido por doña Lucía y Valentina. Mauricio continuó sin entender del todo la tensión. Música, sin usted no podemos avanzar con la reestructuración. La frase atravesó el recibidor como un disparo sin música, sangre. Rafael se detuvo en mitad del camino. Doña Lucía apretó el respaldo de un sillón. Valentina perdió la sonrisa. ¿Qué contrato?, preguntó Rafael, pero su voz ya no tenía la misma arrogancia. Música, Mauricio lo miró, después a Clara incómodo, doctor. Rafael, música, la garantía principal del acuerdo fue presentada por la señora Clara Mendoza con base en sus activos personales y en la carta de compromiso firmada la semana pasada. La reunión de hoy era para formalizar las condiciones finales con la familia. Clara cerró los ojos un instante al escuchar su apellido de soltera Mendoza, música, un nombre que Rafael rara vez usaba como si la historia de ella antes de él fuera una inconveniencia. Doña Lucía dio un paso al frente. Esto debe ser un error. Mi hijo conduce las negociaciones de la empresa. Música, la mujer de traje gris respondió con una cortesía cortante. Él conduce parte de las negociaciones operativas. Música, la garantía patrimonial. No. El tío Augusto detrás de ellos ya, música, sostenía el sobreabierto. Su rostro había perdido todo color. Rafael encaró a Clara como si ella hubiera cometido una traición por ser más grande de música, lo que él imaginaba. ¿Por qué no me lo contaste? La pregunta salió antes de que él percibiera lo absurdo que era. Música, Clara lo miró y por primera vez ese domingo había una sombra de cansancio en sus ojos. Te lo conté, Rafael, varias veces. Solo, música, escuchabas cuando mi ayuda venía sin mi nombre. Él abrió la boca, la cerró, después miró a música, Valentina como si esperara de ella una explicación imposible. Valentina se recompuso deprisa tocándose, música, el cabello. Amor, esto no cambia lo que pasó allá adentro. Ella, música, está usando el dinero para manipularte. Clara casi sonrió, pero no había humor en ella. No, Valentina, yo usé mi dinero para proteger a una familia que me llamaba un peso. Manipular, música, es fingir que viniste a un almuerzo de domingo por amor cuando viniste a medir las cortinas de una casa que ni siquiera, música, era tuya. El golpe fue limpio, bajo, sin grito. Valentina palideció. Mauricio, dándose cuenta de que había entrado en un terreno demasiado íntimo, carraspeó. Señora Clara, podemos reagendar si lo prefiere. Rafael reaccionó como si la palabra reagendar fuera una sentencia de muerte. No, no hace falta reagendar. Música, Clara va a entrar. Vamos a conversar y resolver esto como adultos. Clara bajó un escalón más. El auto llegó silencioso, música, reflejando las columnas blancas de la mansión. Los adultos no presentan a sus amantes en el almuerzo familiar para humillar a su esposa antes de pedirle que firme la salvación de la empresa. Doña Lucía se llevó la mano al pecho. Clara, piensa en el apellido Almeida. Clara se volvió hacia ella. Pensé en el apellido Almeida durante años. Hoy voy a pensar en el mío. Rafael dio 2 pasos. Música, la voz más baja, casi suplicante, pero todavía contaminada de orgullo. Música, no vas a destruir todo por una sola frase. Clara lo observó como si aquella fuera la prueba final de que, música, él seguía sin entender. No fue una frase, fue una vida entera cabiendo dentro de, música, ella. Antes de subir al auto, Clara se quitó la alianza del dedo. No la tiró al, música, suelo, no se la entregó a Valentina. No hizo ningún gesto dramático para los ojos hambrientos de la, música, familia. Solo la colocó sobre el sobre que el tío Augusto sostenía, obligándolo a extender las manos temblorosas. Música, la reunión queda suspendida hasta nuevo aviso, le dijo a Mauricio. Mi abogada se pondrá en contacto con las nuevas, música, condiciones.
El gerente asintió profesional, pero con respeto en la mirada. Rafael quedó inmóvil como si música, la mansión, los empleados, la amante, la madre y el apellido se hubieran alejado de él al mismo tiempo. Música, Clara entró al auto. Por la ventana vio a Valentina intentando sujetar el brazo de Rafael, pero él no reaccionó. Música, vio a doña Lucía mirando el sobre como si fuera una serpiente. Vio a don Sebastián cerrar el portón despacio. Aquel sonido metálico pareció clausurar no solo un almuerzo, sino una versión entera de su vida. Mientras el auto dejaba atrás la calle arbolada, Clara por fin permitió que su mano temblara. No lloró, todavía no. Observó los edificios pasar por la ventana, las cafeterías llenas, los música, repartidores esquivando el tráfico, las parejas caminando como si el mundo no se hubiera terminado dentro de un comedor. Su teléfono vibró con una secuencia de mensajes de Rafael. Contesta, entendiste mal. No me hagas esto. Clara leyó solo el último y bloqueó la pantalla. No me hagas esto a mí, música, había escrito él. No a nosotros, no a ti, a mí. Apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos. El silencio que había dejado atrás empezaba a hacer su trabajo. No era venganza, era consecuencia. Y por música, primera vez en años, Clara no estaba intentando impedir que Rafael cayera. Oye, antes de continuar con esta historia, necesito contarte algo que, música, puede cambiar tu vida de verdad. ¿Sabes? Muchas veces nos quedamos atrapados en situaciones difíciles, música, porque nuestro cuerpo no nos acompaña. La falta de energía, el peso extra, el cansancio constante, todo eso nos roba la fuerza para vivir plenamente. Y nuestro canal fue desmonetizado. Así que hoy dependemos de personas como tú para seguir trayendo estas historias que tanto nos inspiran. Por eso, hoy quiero presentarte algo que puede transformar tu cuerpo y tu vida en solo 21 días. Música, se llama Quema Total, el sistema científico de pérdida de grasa avalado por médicos de Harvard, Música, Stanford y la Cleveland Clinic. Sin pasar hambre, sin dietas extremas, sin recuperar el peso perdido. María perdió 2 kilogramos y 8 centímetros de cintura en 21 días. Carlos bajó 8 kilogramos sin pasar hambre ni un solo día. Roberto normalizó su glucosa en solo 3 semanas por solo $27. Precio de lanzamiento por tiempo limitado. Música, puedes tener acceso inmediato al plan completo de 21 días. 10 recetas deliciosas que aceleran el metabolismo y el respaldo de 8 especialistas médicos internacionales. El enlace de compra está en la descripción de este vídeo, música, y también en el comentario fijado aquí abajo. Entra ahora, haz clic y empieza tu transformación hoy, porque este precio no va a durar para siempre. Y ahora, música, volvamos a nuestra historia. Clara no regresó al departamento que compartía con Rafael. Le pidió al chofer que la dejara frente a una cafetería discreta del centro, de esas que quedan en la planta baja de los edificios corporativos, música, donde nadie pregunta demasiado cuando una mujer bien vestida entra con el rostro demasiado tranquilo para estar bien. Eligió una mesa en el rincón, música, de espaldas a la pared, como si necesitara reaprender a sentirse segura hasta para respirar. Cuando la mesera le preguntó qué deseaba, Clara pidió solo un café y un agua, música, con gas. Su mano todavía tenía la marca pálida donde la alianza había estado durante años. Miró ese círculo vacío y por música, vez no sintió falta del metal. Sintió falta de la mujer, música, que había creído que ese metal protegía algo. En el camino había recibido 17 mensajes. Rafael empezó con órdenes, pasó por explicaciones y terminó en acusaciones. Música, expusiste. Mi madre se siente mal. Vuelve ahora. No uses la empresa para castigarme. Música, después llegó un mensaje de doña Lucía más frío y calculado. Clara, una mujer de clase no abandona a su familia en público. Música, Clara casi respondió que una familia de clase no le presenta una amante a su nuera durante el almuerzo del domingo, pero borró la frase antes de enviarla. No quería ganar por impulso.
Música, quería por primera vez actuar sin pedirle permiso a su propio dolor. Cuando Mauricio llamó de nuevo, ella atendió. Música, la voz de él vino cuidadosa. Señora Clara, lamento la incomodidad. El banco puede suspender la reunión hasta que su posición esté formalizada. Clara miró por la ventana hacia la fila de autos en la avenida. Música, suspéndala y registre que ninguna condición se mantendrá sin revisión jurídica independiente. Del otro lado, hubo una pausa respetuosa. Música, entendido, señora. Mientras tanto, en la mansión de los Almeida, el lujo parecía haber perdido la capacidad de esconder, música, el pánico. La mesa seguía servida, pero nadie comía. El pescado se enfriaba en los platos, el vino se había vuelto ácido y Valentina, en la silla, música, vacía junto a la de Rafael, intentaba parecer ofendida en lugar de asustada. Música, doña Lucía caminaba de un lado a otro del salón, sosteniendo el sobre como si el papel hubiera insultado su linaje. Como no lo sabías, le preguntó a su hijo por tercera vez. Rafael estaba cerca de la ventana, música, el teléfono en la mano, los ojos fijos en los mensajes que Clara no respondía. Sabía que tenía algunos contactos. No sabía qué era esto. Música, el tío Augusto soltó una risa sin humor. Algunos contactos, Rafael. Música, la reestructuración entera fue aceptada porque el banco confió en los activos Mendoza. Tú firmabas la parte bonita. Música, ella sostenía el riesgo. Valentina cruzó las piernas irritada. Están exagerando. Si ella quisiera ayudar de verdad, no habría, música, hecho todo este teatro. Augusto se volvió hacia ella con una paciencia mortal. Querida, el teatro empezó cuando usted entró por esa puerta. Rafael odió escuchar aquello, pero odió aún más no tener respuesta. Música, durante años había aceptado la ayuda de Clara como quien acepta agua en un vaso que cree suyo. Ella mencionaba reuniones, contratos, llamadas con antiguos conocidos de su familia, música, y él siempre lo transformaba en un detalle doméstico. Cuando la empresa casi perdió un proyecto, música, importante, Clara sugirió un inversionista. Cuando una deuda con proveedores amenazó con volverse titular, música, de prensa, Clara recomendó un abogado discreto. Cuando doña Lucía quiso reformar la casa para recibir posibles socios, música, Clara vendió una inversión personal y dijo que era mejor no comentarlo hasta reorganizar, música, las cuentas. Rafael recordaba todo ahora, pero los recuerdos venían distorsionados por la vergüenza. Música, en su momento, él lo había llamado apoyo conyugal. Ahora el sobreabierto sobre la mesa decía otro nombre, dependencia. Y eso era lo que lo destruía por dentro. No era solo perder dinero, era descubrir que su superioridad había sido financiada por la mujer a la que humilló. En la cafetería, la abogada de Clara llegó sin prisa, música, aparente, pero con los ojos de quien ya conocía la mitad de la tormenta. Elena Prado era una mujer de unos 40 y tantos, música, años, el cabello recogido, traje claro y una calma que no pedía permiso. Se sentó frente a Clara, música, puso una carpeta sobre la mesa y antes de hablar de documentos preguntó, ¿te tocó? Clara negó con la cabeza. No. Intentó dar órdenes como siempre. Elena respiró hondo. Entonces, música, lidiemos con el resto. Clara apoyó las manos en la taza. No quiero destruir la empresa. La abogada la observó con atención. Lo sé, pero tampoco voy a permitir que sigas salvando una estructura, música, que usa tu nombre, tus bienes y tu reputación, mientras te trata como una invitada inconveniente. Clara cerró los ojos, música, un instante. Van a decir que estoy siendo vengativa. Elena abrió la carpeta. Lo dirán, porque así es como las personas acostumbradas a recibir sacrificio, música, llaman a un límite cuando por fin aparece. La primera medida fue, música, sencilla pero pesada. Una notificación formal al banco, suspendiendo cualquier confirmación presencial hasta la revisión, música, de los términos. La segunda era más delicada,
impedir que Rafael o cualquier miembro de Inversiones Almeida usara el nombre, Música, de Clara Mendoza en negociaciones sin autorización expresa. Elena explicaba cada punto sin exagerar, con palabras secas, Música, claras, casi quirúrgicas. Clara escuchaba en silencio, pero por dentro cada frase parecía rasgar una capa de ilusiones antiguas. Firmé esa carta porque el plan de recuperación tenía sentido, Música, dijo. Había empleos, proveedores, familias. No quería que la empresa quebrara por orgullo. Elena, Música, inclinó la cabeza. ¿Y todavía no quieres? Clara miró hacia la calle, Música, donde la ciudad seguía indiferente al fin de su matrimonio. No, pero hoy entendí que mientras yo proteja a Rafael de las consecuencias, él seguirá llamándolo mérito propio. La abogada anotó algo. Entonces, las nuevas condiciones tienen que proteger dos cosas. Música, a la empresa de una gestión irresponsable y a ti de una familia que confunde el amor con la servidumbre. En la mansión, doña Lucía ya había cambiado de estrategia. Música, el susto inicial se había transformado en cálculo. Mandó retirar a Valentina del Música, salón con una delicadeza venenosa. Querida, tal vez este sea un asunto de familia. Música, Valentina sonrió dura. Pensé que hoy estaba siendo recibida como parte de Música, ella. Doña Lucía no parpadeó. Hoy mucha gente entendió cosas equivocadas. La frase alcanzó a Valentina con precisión, Música, y Rafael no la defendió. Estaba ocupado intentando llamar a Clara por quinta vez. Cuando Valentina lo notó, algo en su rostro se contrajo, revelando por un segundo a la niña insegura, Música, escondida bajo la seda crema. Ella no había entrado a esa casa solo por deseo. Había entrado porque Rafael le había prometido Música, lugar, un apellido simbólico, una vida donde nadie volvería a preguntar de dónde venía. Y ahora, de repente, Música, la esposa silenciosa que había juzgado anticuada ocupaba todos los lugares que importaban, el banco, el contrato, la familia, Música, el miedo de Rafael. Tienes que ir a buscarla, le dijo doña Lucía a su hijo apenas Valentina salió al jardín fingiendo atender una llamada. Pide disculpas por el almuerzo. Di que te, Música, exaltaste o promete algo, pero trae a Clara de vuelta para que firme. Música, Rafael levantó los ojos, herido por el tono práctico de su madre. ¿Es solo eso lo que te importa? Doña Lucía se acercó baja e intensa. No seas infantil. Lo que importa es que tu padre dejó una empresa, un nombre, una posición. ¿Crees que tus sentimientos valen más que 200 empleados y 40 años de reputación? Rafael rió sin alegría. Curioso. Cuando estaba humillando a mi esposa frente a Música, todos, la reputación no pareció preocuparte. Doña Lucía se puso rígida. Por un instante, la máscara de la matriarca se quebró. Pensé que ella, Música, sabía cuál era su lugar. La frase cayó entre ellos como veneno puro. Rafael miró hacia la puerta por donde Clara había salido. Tal vez ese sea el problema. Todos lo pensamos. Clara y Elena se trasladaron a una pequeña oficina prestada por una antigua, Música, socia de la familia Mendoza. El espacio no tenía el lujo opresivo de la mansión. Música, tenía cristal, plantas discretas, café fuerte y una vista parcial de la avenida. Allí, Música, Clara llamó a Mauricio en altavoz. Quiero dejar claro que la suspensión no es un rechazo definitivo, Música, dijo, pero cualquier garantía futura dependerá de una auditoría independiente, del alejamiento de las decisiones personales respecto de las finanzas de la empresa y de una, Música, protección formal contra el uso indebido de mi patrimonio. Mauricio respondió con profesionalismo, aunque su voz reveló una sorpresa positiva. Son condiciones razonables, señora Clara. Música, el banco, de hecho, ya había identificado debilidades en la gobernanza. Elena le lanzó a Clara una mirada que significaba, Música, te lo dije. Clara sintió una mezcla amarga de alivio y rabia. Durante años, Rafael le había dicho que no entendía el mundo empresarial,
que sus preocupaciones eran exageradas. Ahora, un banco confirmaba en lenguaje cortés que la dirección de necesitaba justamente el cuidado que ella siempre había intentado ofrecer. Al final de la tarde, Rafael apareció en el vestíbulo del edificio. La recepcionista, música, llamó preguntando si lo autorizaba a subir. Clara se quedó unos segundos sin responder. Elena, sentada al otro lado de la mesa, no, música, intervino. Dile que no estoy disponible, respondió Clara por fin, pero Rafael no se fue. Se quedó en la planta baja, cerca de los molinetes, música, bajo la mirada de guardias y ejecutivos que pasaban con credenciales al cuello. Mandó otro mensaje. Música, solo quiero conversar. Clara leyó, respiró y respondió, música, por primera vez. Hoy querías que yo escuchara. Ahora vas a aprender a esperar. Rafael miró la respuesta en la música pantalla como si fueran palabras de una extraña. Tal vez lo eran. La Clara que, música, él conocía habría bajado para evitar la incomodidad. Habría pedido disculpas por el ambiente. Habría preguntado si doña Lucía, música, estaba bien. Esa Clara no bajó. Y parado en el vestíbulo frío de un edificio corporativo, Rafael sintió algo que rara vez experimentaba, estar del lado, música, de afuera. Valentina lo llamó mientras él aún estaba en el edificio. Rafael dudó antes de atender. Música, ¿vas a quedarte corriendo detrás de ella ahora?, preguntó ella sin esconder el resentimiento. Música, Valentina, no es momento. Claro que lo es. La esposa santa cierra la llave del dinero y todo el mundo descubre que era poderosa. ¿Qué, música, conveniente? Rafael cerró los ojos cansado. No entiendes el tamaño de esto. Ella, música, rió, pero había miedo en el sonido. Lo entiendo muy bien. Entiendo que me llevaste a esa casa. Me hiciste creer que estabas erigiendo una vida conmigo y ahora estás ahí plantado en una recepción esperando a una mujer que te humilló. Música, por primera vez ese día, Rafael no aceptó la inversión. Ella no me humilló, música, eso lo hice yo antes. El silencio del otro lado fue corto y furioso. Cuidado, Rafael. La culpa vuelve débil al hombre. Él colgó sin responder. La frase de ella, que en otro momento quizás habría sonado seductora, ahora parecía pequeña. Música, Clara había dejado un silencio. Valentina solo sabía llenar cualquier vacío con veneno. Cuando la noche empezó a caer sobre la ciudad, música, Clara terminó la reunión con Elena. La notificación ya había sido enviada, la suspensión confirmada y las nuevas condiciones estarían listas para la mañana siguiente. Aún así, al tomar su bolso, Clara sintió, música, el peso del sobreausente. Se había quedado en la mansión, abierto, en las manos de una familia que solo ahora leía lo que, música, ella había cargado durante meses. Elena la acompañó hasta el ascensor. Hoy hiciste más que levantarte de una mesa. Música, cambiaste las reglas del juego. Clara miró el reflejo de ambas en las puertas metálicas. Ojalá doliera menos. La abogada respondió sin dulzura falsa. Un límite casi siempre duele más en quien aprendió a sobrevivir sin él. En la planta baja, Rafael todavía estaba ahí. Se levantó al verla, música, y por un segundo Clara no vio al hombre arrogante del almuerzo, sino a alguien perdido, casi joven, música, como en aquel tiempo de la cafetería. La diferencia era que ahora ella sabía que la lástima ya no podía confundirse con el amor. Clara, música, dijo él acercándose despacio. Elena permaneció a su lado en silencio. Rafael la miró a ella, música, después a su esposa. 5 minutos. Clara sostuvo su mirada. Tuviste 8 años. Él tragó en seco. Yo no sabía lo de la garantía. Música, ella respondió con una calma que le dolió más que la rabia. No lo sabías porque nunca preguntaste de dónde venían las soluciones. Música, solo te importaba que llegaran a tiempo para preservar tu imagen. Rafael se pasó la mano por el rostro. Me equivoqué en, música,
el almuerzo. Clara inclinó la cabeza. No, el almuerzo fue solo el lugar donde tu error se hizo visible. Él se quedó, música, sin aire un instante. ¿Qué quieres de mí, Clara? Ella pensó en la mesa larga, en la sonrisa de Valentina, en la voz de doña Lucía, diciendo que una mujer de clase, música, no abandona a su familia en público. Hoy distancia, mañana documentos. Después de eso, tal vez la verdad. Rafael la miró como si la palabra verdad fuera un idioma que había olvidado. Clara salió del edificio sin, música, permitir que la acompañara hasta el auto. En el asiento trasero, por fin recibió un mensaje de doña Lucía. Música, podemos conversar como mujeres civilizadas. Clara lo leyó y guardó, música, el teléfono. No era momento de responder. Miró por la ventana a la avenida iluminada, sintiendo la fatiga llegar como una ola lenta. Había suspendido la garantía, música, enfrentado al banco, rechazado a Rafael, pero todavía había una parte de ella que lloraba por la mesa de domingo que nunca existió. Esa donde habría sido presentada con orgullo, no sustituida con una elegancia falsa. Música, y entendió que el silencio que había dejado en la mansión no era el final de la historia, era apenas el primer aviso. A la mañana, música, siguiente, la sede de Inversiones Almeida parecía más fría que de costumbre. El edificio de cristal, música, reflejaba un cielo pálido y los empleados atravesaban el vestíbulo con esa prisa silenciosa de quien ya olió una crisis antes de leer cualquier comunicado oficial. Música, Rafael llegó temprano sin corbata. Los ojos marcados por una noche mal dormida. Por primera vez en años, música, los recepcionistas lo saludaron con un cuidado extraño, como si hubiera dejado de ser el director heredero para convertirse en una noticia a punto de filtrarse. Sobre su escritorio, música, había 3 carpetas antiguas dejadas por Augusto de madrugada. Cada una contenía copias de operaciones que, música, Rafael recordaba como victorias personales, la renegociación con proveedores, música, la extensión de crédito para un proyecto, la carta de respaldo usada para tranquilizar a un inversionista extranjero. En todas, en la esquina donde él rara vez prestaba atención, música, aparecía una firma firme, Clara Mendoza, no Clara Almeida. Mendoza, música, el nombre que ella tenía antes de él, el nombre que él borraba en invitaciones, en presentaciones, en conversaciones de familia, como si su esposa hubiera empezado a existir el día que entró a la casa de los Almeida. Rafael pasó los dedos por la primera firma, música, y sintió una vergüenza seca subir por la garganta. La recordó llegando tarde de reuniones sobre música, las que él no preguntaba, diciendo apenas, resolví aquello con el abogado. Mientras él respondía, música, perfecto amor, sin levantar los ojos de la computadora. No era ignorancia, música, era comodidad. Y la comodidad lo percibió demasiado tarde. También podía ser una forma de crueldad. Valentina llegó a la oficina poco después de las 10, sin avisar, atravesando el pasillo ejecutivo, como si todavía tuviera derecho, música, al espectáculo prometido el domingo. Vestía de negro, lentes oscuros demasiado grandes para un ambiente cerrado y cargaba un bolso rojo que llamaba más la atención de lo conveniente. La secretaria intentó detenerla, pero Rafael, exhausto, música, mandó dejarla entrar. Desapareciste ayer, dijo ella antes de que la puerta cerrara. Estaba intentando entender lo que pasó. Valentina, música, se quitó los lentes, revelando ojos irritados, no tristes. Música, lo que pasó es simple. Tu esposa te manipuló, tu madre entró en pánico y ahora todos quieren fingir que, música, yo soy el problema. Rafael apoyó las manos en el escritorio. Entraste a la casa de mi familia, música, sabiendo que Clara estaría ahí. Ella levantó el mentón. Tú me llevaste. La frase era verdadera y música, justamente por eso él no respondió de inmediato. Valentina percibió la apertura y avanzó. Querías que te vieran, música, conmigo. Querías probar que habías elegido a alguien a tu altura. No lo pongas todo sobre mí ahora, música, porque descubriste que la mujer que tenías al lado tenía dinero.
Rafael cerró una de las carpetas con fuerza. No hables así de ella. Valentina rió. Incrédula. Música, ahora no puedo hablar. Ayer tú hablaste casi 10 minutos frente a la familia entera. El golpe lo alcanzó porque no venía del amor, venía de la precisión. Él había usado a Valentina para herir a Clara, música, y ahora se indignaba al escuchar la herida repetida por otra boca. Me equivoqué, dijo el bajo. Valentina se quedó inmóvil como si esas dos palabras, música, fueran una traición mayor que cualquier matrimonio. ¿Sientes lástima por ella? Rafael levantó los ojos. Estoy empezando a sentir vergüenza de mí. El rostro de Valentina se endureció. Detrás del maquillaje impecable había miedo. La vergüenza no paga deudas, Rafael. La vergüenza no mantiene un apellido en las páginas sociales. Música, la vergüenza no sostiene a un banco. Él la observó y por primera vez, música, vio con claridad lo que antes confundía con sofisticación. Valentina no amaba su fuerza. Amaba la promesa de refugio que imaginaba existir en él. Música, pero el refugio se estaba agrietando. Mientras Rafael descubría documentos que debió haber leído años antes, Clara, música, recibía a doña Lucía en la pequeña oficina prestada. La matriarca llegó vestida de beige, perlas en el cuello, música, el cabello impecable cargando un bolso estructurado como si fuera una armadura. Rechazó, música, el café, rechazó el agua y se negó a sentarse hasta que Clara lo hiciera primero, música, tal vez para no parecer menor en aquel territorio que no controlaba. Vine sin Rafael, dijo doña, música, Lucía. Pensé que una conversación entre nosotras dos sería más productiva. Clara juntó las manos sobre la mesa. Productiva, música, ¿para quién? La suegra apretó los labios. Ya estás dolida. Lo entiendo. Música, el almuerzo fue desagradable. Clara respiró despacio. Desagradable es la comida fría. Aquello fue una humillación. Doña Lucía desvió los ojos un segundo, pero recuperó la postura enseguida. Las familias pasan por momentos difíciles. Las mujeres inteligentes saben preservar lo que importa. Música, Clara la encaró con calma. Preservé durante demasiado tiempo algo que solo importaba cuando me necesitaba. Entonces, doña Lucía, música, hizo lo que siempre supo hacer. Transformó la culpa en obligación. Habló de los empleados que dependían de la empresa, de los proveedores, música, del nombre Almeida construido por su difunto esposo, de la prensa de negocios que adoraría devorar un escándalo familiar. Música, habló de Rafael como si todavía fuera un niño presionado, un heredero que necesitaba comprensión, no consecuencias. En ningún momento habló del dolor de Clara. En ningún momento dijo, perdón. Sabes que él no quiso destruirte, afirmó con voz baja. Clara sintió una tristeza sin sorpresa. No, él solo quiso disminuirme lo suficiente, música, para que cupieran la mentira que ustedes cuentan sobre mí. Doña Lucía se inclinó al frente. ¿Y cuál sería esa mentira? Clara abrió un cajón, sacó copias de informes antiguos y los colocó sobre la mesa. Que soy la mujer sencilla a la que Rafael, música, mantuvo, que no entiendo de negocios, que entré a esta familia para subir de vida, que debería, música, agradecer por tener un lugar en la mesa, aun cuando ustedes servían desprecio en el plato principal. Por primera vez, doña Lucía perdió la respuesta lista. Sus ojos se posaron en las copias, reconocieron fechas, valores, música, operaciones. Clara no necesitaba explicar nada. La matriarca sabía lo suficiente para entender que cada hoja, música, era una piedra retirada de la fachada perfecta de los Almeida. ¿Guardaste esto para amenazarnos?, preguntó intentando recuperar terreno. Clara negó. Lo guardé porque Elena me enseñó que la generosidad sin registro se convierte en abuso documentado por quien cuente mejor la historia. Música, doña Lucía apretó el bolso contra el regazo. Hablas como si hubiera sido una víctima indefensa. Clara sintió la palabra víctima, música, tocar una parte antigua de sí misma, pero no aceptó el lugar que su suegra intentaba entregarle.
No fui víctima indefensa, fui cómplice de mi propio borrado. Música, esa es la parte que me corresponde. La parte de ustedes fue aprovecharse de eso. Música, el silencio que siguió no tenía la misma fuerza del almuerzo, pero era más profundo. En él, música, doña Lucía entendió que no estaba ante una nuera ofendida intentando castigar a su marido. Estaba ante una mujer que había dejado de pedir, música, permiso para existir. A media tarde, Rafael tuvo una reunión con 2 directores, música, y Augusto para evaluar el impacto de la suspensión. La sala con vista a la avenida y café servidos en tacitas parecía un escenario de normalidad, pero los números en la pantalla eran implacables. Música, sin la garantía de Clara, el banco no liberaría la línea de crédito en los términos negociados. Sin la línea, los pagos, música, se atrasarían. Con atrasos, los proveedores se pondrían nerviosos y con proveedores nerviosos, la prensa podía olfatear la fragilidad. Uno de los directores, un hombre cuidadoso que rara vez contrariaba a la familia, dijo en voz baja: Rafael, debemos reconocer que la señora Clara era una pieza estructural de la propuesta. Música, Rafael odió la palabra era. Todavía puede serlo. Augusto lo encaró. Música, no, si sigues tratando esta historia como un berrinche conyugal. La frase abrió una herida. Rafael se levantó, fue hasta la ventana y miró la ciudad abajo. No sabía que estábamos tan hundidos. Augusto respondió sin piedad. No lo sabías, porque todos ganábamos algo con su silencio. Esa honestidad tardía irritó a Rafael casi tanto como lo alivió. Tú lo sabías. Música, preguntó volviéndose hacia su tío. Augusto no desvió la mirada. Sabía partes, lo suficiente para sospechar del resto. Y nunca me lo dijiste. El tío, música, rió sin alegría. Tú no querías escuchar. Clara mencionaba una reunión y tú decías que, música, intentaba sentirse importante. Sugería revisar una cláusula y tú decías que los asuntos de la dirección, música, no eran cena de pareja. Tu madre decía que Clara no tenía mundo. Valentina, música, decía que Clara no combinaba contigo y tú preferiste a todos los que confirmaban tu vanidad. Música, Rafael se quedó inmóvil. La acusación era injusta en algunos detalles, música, pero verdadera en el centro. Y las verdades centrales no necesitan ser perfectas para destruir. En ese instante, su teléfono vibró. Música, era un mensaje de Elena Prado con copia para la dirección. Las nuevas condiciones preliminares de Clara se presentarían en reunión formal al día siguiente. Auditoría, música, independiente, límites de gobernanza, prohibición del uso del patrimonio Mendoza en negociaciones paralelas y reconocimiento documental de su participación anterior. Rafael leyó 2 veces. La última condición parecía menos financiera que moral y tal vez lo era. Valentina no se rindió. Esa noche apareció en un restaurante elegante, música, donde Rafael había aceptado encontrarse con ella por insistencia más para cerrar una conversación, música, que para continuar cualquier promesa. Ella eligió una mesa demasiado visible. Quería que la vieran con él. Rafael lo notó y se irritó antes incluso de sentarse. Mañana tengo una reunión decisiva, dijo. No puedo quedarme mucho. Ella sonrió como si nada hubiera pasado. Entonces, seamos prácticos. Necesitas mostrar fuerza. Clara quiere ponerte de rodillas. Si cedes a esas condiciones, se acabó. Tu madre nunca te respetará. Música, tus directores nunca te obedecerán y ella mandará en ti para siempre. Rafael miró la copa, música, de agua. Sus condiciones protegen a la empresa. Valentina se inclinó venenosa. La protegen, música, a ella. No seas ingenuo. Las mujeres como Clara aman parecer santas. Pero, música, estaba esperando una oportunidad para probar que era mejor que todos nosotros. La palabra, música, nosotros entregó más de lo que ella percibió. Rafael levantó los ojos. Todos nosotros. Ella vaciló. Música, ¿entendiste?
Él entendió. Valentina no defendía, música, el amor, ni el futuro, ni siquiera su reputación. Defendía su lugar en el lado ganador. Y si Clara pasaba a ser el lado, música, ganador, Valentina necesitaba destruirla antes de ser expulsada del juego. ¿Qué quieres que haga?, preguntó él poniéndola a prueba. Valentina acercó la mano a la de él. Música, ¿qué sabes de ella? Toda mujer tiene un punto débil. Familia, pasado, miedo al escándalo. Si quiere jugar como empresaria, música, trátala como adversaria. Rafael retiró la mano. Es mi esposa. Valentina entrecerró los ojos. Ayer, música, en tu casa no parecías recordarlo. Él aceptó el golpe en silencio, después se levantó. Tal vez por eso necesito empezar ahora. Música, Valentina se quedó sentada, el rostro duro y por primera vez no pareció elegante, pareció solo aterrada. Clara pasó esa misma noche en el departamento de una amiga, música, en un edificio alto con vista parcial a la avenida. No quería volver al hogar donde los trajes de Rafael todavía ocuparían medio armario y donde cada objeto preguntaría, música, ¿por qué había soportado tanto? Sentada junto a la ventana, con una taza de té enfriándose en las manos, escuchó a Elena repasar por teléfono, música, los puntos de la reunión del día siguiente. No necesitas aceptar nada por lástima, dijo la abogada. Ni endurecerte por orgullo. El criterio, música, es la protección. Clara observó las luces de la ciudad y pensó en el Rafael joven de la cafetería, música, en el hombre del almuerzo, en el desconocido que se había quedado en el vestíbulo esperando 5 minutos. Música, ¿y si él cambia?, preguntó odiando la vulnerabilidad de su propia voz. Elena C., música, quedó en silencio un instante. Entonces, el cambio de él tendrá que sobrevivir a tu libertad, música, no a tu sacrificio. Clara cerró los ojos. Aquella frase dolió porque era exactamente lo que necesitaba escuchar. Amar a Rafael había sido fácil cuando creía que podía salvarlo. Lo difícil sería descubrir si aún existía amor cuando ella dejara de hacerlo. Antes de dormir, recibió un correo reenviado por Augusto sin mensaje largo, apenas una línea. Tenías derecho a saber que algunos de nosotros lo sabíamos y nos callamos. Adjunto, había un memorando interno de 2 años atrás en el que se reconocía que la intervención de Clara Mendoza había impedido la ruptura de una negociación crítica. Música, al pie, un comentario de Rafael, corto y cruel, no divulgar, evitar darle a Clara la impresión de que participa en la gestión. Clara leyó la frase una vez, después otra. El dolor no llegó como explosión, llegó como hielo. No sabía si Rafael lo había escrito por vanidad, por miedo, por influencia de su madre o por simple descuido. No importaba tanto como debería. El resultado era el mismo. Él no solo había ignorado, música, su ayuda, la había mantenido afuera a propósito. Clara cerró la computadora despacio y la decisión que aún temblaba dentro de ella se volvió más firme. La música, reunión del día siguiente no sería sobre salvar una empresa, sería sobre impedir que su vida, música, siguiera siendo administrada por quien la llamaba un accesorio. Madrugada, Rafael tampoco durmió, música, volvió solo al departamento que compartía con Clara y encontró el silencio de ella en cada rincón, el libro abierto sobre la mesa lateral, el música, abrigo ligero en el respaldo de la silla, la taza azul que ella usaba en las mañanas. Todo parecía acusarlo sin decir una palabra. En el closet, música, el lado de ella estaba casi intacto, pero la ausencia de la alianza sobre el tocador, música, hacía que el espacio pareciera abandonado. Rafael se sentó en el borde de la cama y abrió en el teléfono el memorando que Augusto había reenviado. Leyó su propio comentario antiguo y sintió náuseas. Música, recordó vagamente aquel día, Clara preguntando si podía participar en la siguiente reunión. Él, cansado, irritado, diciendo que no quería confundir los papeles. Confundir los papeles como si esposa significara presencia decorativa y amante significara elegancia social, como si hubiera transformado a todas las mujeres a su alrededor en funciones, música, para proteger su propio miedo al fracaso. Por primera vez,
Rafael no intentó absolverse, solo apagó la luz, se quedó sentado en la oscuridad y, música, entendió que al día siguiente tal vez Clara no vendría a negociar con él, música, tal vez vendría a despedirse de la versión del que ella había amado. La reunión se fijó para las 10 de la mañana en la sala más alta de inversiones, música, Almeida, donde la vista de la ciudad solía servir como argumento silencioso de poder. Música, la mesa ovalada brillaba bajo luces frías. Las tacitas de café estaban alineadas junto a vasos de agua y las carpetas de cuero reposaban frente a cada silla, como si el papel pudiera devolver la dignidad, música, a quien la había perdido. Doña Lucía llegó primero, vestida de azul oscuro con, música, un collar de perlas que parecía más rígido que su cuello. Augusto vino después, serio, evitando cualquier conversación. Dos directores ya aguardaban con semblantes cautelosos. Mauricio Vieira, música, por el banco, se sentó a la derecha acompañado de la consultora jurídica de traje gris. Rafael entró el último entre los Almeida, pero no se sentó en la punta de la mesa. Se detuvo detrás de la silla vacía reservada a Clara y miró la ciudad a través del cristal. Por primera vez, aquella sala parecía demasiado grande para su confianza. Clara llegó puntual, acompañada de Elena Prado. No usaba ropa de batalla. Eligió un conjunto blanco sencillo, de corte impecable, sin joyas llamativas, música, sin maquillaje pesado, sin ningún intento de parecer más rica, más, música, herida o más poderosa de lo que era. El silencio que la acompañó al entrar fue distinto del silencio del almuerzo. El domingo esperaban que se encogiera. Música, esa mañana todos esperaban que decidiera su destino. Rafael se levantó apenas la vio, pero no dijo su nombre. Tal vez porque cualquier palabra personal sonaría demasiado pequeña ante aquellos testigos. Doña Lucía intentó controlar la escena con una sonrisa. Clara, música, qué bueno que viniste. Estoy segura de que todos aquí desean resolver esto de la manera más elegante, música, posible. Clara posó la carpeta sobre la mesa y se sentó despacio. Elegancia, música, Doña Lucía. No es fingir que nada pasó, es no transformar la verdad en espectáculo. La frase atravesó la mesa sin, música, volumen, pero nadie tomó café después de ella. Mauricio abrió la reunión con cuidado profesional, explicando que la, música, línea de reestructuración seguía siendo posible, siempre que la parte garante confirmara su permanencia y, música, se ajustaran las condiciones de gobernanza. Hablaba de plazos, riesgos, límites, pero los ojos de todos volvían siempre, música, hacia Clara, como si las palabras del banco fueran apenas un camino hacia la decisión de ella. Música, Elena entonces distribuyó un documento con las nuevas exigencias. Mi clienta no se niega a contribuir con una solución responsable, música, dijo la abogada, pero no aceptará que su patrimonio personal, su reputación y su firma sean usados sin reconocimiento formal, sin transparencia y sin mecanismos de control. Doña Lucía hojeó el documento con expresión ofendida. Reconocimiento formal. Música, ¿quieres transformar la ayuda familiar en un cobro público? Clara la miró. No quiero, música, impedir que la ayuda familiar siga siendo borrada en privado y usada en público. Rafael bajó los ojos hacia la copia frente a él. La primera página traía el nombre completo de ella, Clara Elena Mendoza. No había Almeida ahí, música, y eso decía más que cualquier acusación. Las condiciones no eran crueles. Justamente por eso asustaban. Auditoría, música, independiente de las deudas. Comité financiero con participación externa. Prohibición de nuevas obligaciones asumidas en nombre de la música, familia sin validación jurídica. Registro del origen de la garantía patrimonial. Limitación temporal de la actuación de Rafael en decisiones de alto riesgo, música, hasta concluir la revisión. Y por último, una cláusula que hizo enrojecer a Doña Lucía. Música, cualquier mención del nombre de Clara en reuniones, contratos o negociaciones debería, música, ser autorizada por escrito bajo pena de retiro inmediato de la garantía. Esto es una humillación, dijo la matriarca. Clara no desvió la mirada.
Humillación es ser presentada como inadecuada el domingo, música, innecesaria el lunes. Uno de los directores tosió mirando los papeles. Augusto cerró los ojos un segundo. Rafael sintió la frase como un golpe merecido. Doña Lucía se inclinó al frente. Música, estás usando la empresa para castigar a Rafael. Elena respondió antes que Clara. No está usando reglas para impedir que la empresa siga castigando a quien la sostuvo. La puerta de la sala se abrió sin aviso y Valentina entró como si todavía estuviera en el almuerzo llegando tarde a su propio, música, papel. El vestido verde oscuro era demasiado elegante para una reunión corporativa y demasiado adecuado para una provocación. La secretaria apareció detrás afligida, pero Rafael levantó la mano impidiendo la interrupción. Valentina, este no es el lugar. Ella sonrió mirando a Clara antes que a nadie. Qué curioso. El domingo era lo bastante elegante para sentarme a la mesa. Hoy no soy suficiente ni para escuchar cómo la esposa perfecta quiere mandar música en todos. Doña Lucía cerró la carpeta con fuerza. Valentina, salga. Pero Valentina ya había perdido el instinto de retroceder. Música, miedo la volvía audaz. No, doña Lucía, quieren echarme todo a la espalda, pero fue esta mujer la que esperó el momento perfecto para vengarse. Podía haber ayudado sin convertir a Rafael, música, en villano. Clara la observó con una calma que irritó aún más a la otra. Valentina, música, no necesité convertir a Rafael en nada. Él habló por sí mismo. Valentina caminó hasta el costado de la mesa, apoyando las manos en la superficie pulida. ¿Te gusta, música, esto, verdad? Parecer superior, fingir que eres discreta mientras controlas todo por detrás. Clara se quedó en silencio unos segundos, música, y ese silencio desarmó el ritmo agresivo de la otra. Controlé menos de lo que debía, música, dijo por fin. Si hubiera controlado más, tal vez la empresa no estaría pidiendo auxilio. Tal vez Rafael no habría confundido la vanidad con el liderazgo. Tal vez tú no habrías confundido el acceso a una casa con pertenecer a ella. Valentina palideció, pero respondió, al menos yo nunca tuve que comprar el amor de nadie. Rafael se levantó. Basta. Todos lo miraron. Música, la palabra salió áspera, pero no dirigida a Clara. Valentina se volvió sorprendida. Música, ¿vas a defenderla ahora? Rafael respiró como alguien a punto de confesar en público, música, algo que prefería enterrar. Voy a dejar de permitir que repitas la mentira que yo usé para protegerme. La sala quedó inmóvil. Rafael no miró a Clara de inmediato, música, tal vez por vergüenza. Dije el domingo que Valentina era más adecuada a mi mundo. Continuó con voz baja pero audible. La verdad es, música, que yo tenía miedo del mundo real, miedo de admitir que la empresa estaba frágil, que mis decisiones tenían fallas, música, que había riesgos que prefería ignorar. Era más fácil llamar a Clara discreta, música, de más, sencilla de más, poco social, que aceptar que ella era la persona más lúcida de la sala. Música, doña Lucía se movió inquieta. Rafael, cuidado con lo que dices. Él finalmente miró a su madre. Tuve demasiado cuidado con las apariencias y, música, ninguno con la verdad. Clara escuchó sin moverse. Una parte de ella habría, música, querido que esas palabras llegaran años antes. En una cocina silenciosa, en un cuarto sin público, música, en una mañana cualquiera en que aún fuera posible reconstruir sin ruinas. Otra parte sabía que si Rafael hablaba ahora era porque, música, había perdido la comodidad de la ceguera. Su reconocimiento no altera mis condiciones, dijo ella mirando a Mauricio. No como esposo. Rafael cerró los ojos aceptando. Lo sé. Valentina rió, pero el sonido salió quebrado. Felicidades, te puso de rodillas y encima le agradeces. Rafael se volvió hacia ella, no con rabia, sino con una tristeza dura. No, Valentina, me puse de rodillas el día en que necesité humillar a mi esposa para sentirme grande. La frase destruyó el
música, último pedazo de teatro que la amante aún sostenía. Doña Lucía intentó recuperar el control por el camino que mejor conocía, la culpa. Clara piensa en los empleados. Piensa en lo que un titular le haría a las familias que dependen de esta empresa. Música, siempre fuiste una mujer sensata. No dejes que una herida personal contamine una responsabilidad mayor. Clara apoyó las manos sobre el documento. Tiene razón en una cosa. Hay familias que dependen de esta empresa. Música, por eso existen mis condiciones. Porque la irresponsabilidad emocional de una familia, música, no puede seguir decidiendo el futuro financiero de tantas otras. Mauricio intervino con voz serena, música, desde el punto de vista del banco, las condiciones propuestas fortalecen, música, la operación, no la debilitan. La frase le quitó a doña Lucía el último argumento, música, técnico. Quedaba solo el orgullo. ¿Y qué quieres a cambio, Clara? Una disculpa pública, una silla en el consejo, el apellido Mendoza por encima del Almeida. Clara la miró con un cansancio profundo. Quiero no necesitar nunca más, música, ser disminuida para que ustedes se sientan seguros. Elena señaló la última página. Hay también una, música, comunicación interna que se enviará a los directores y a las áreas financieras, corrigiendo el historial de participación de la señora Clara Mendoza en las operaciones anteriores. No habrá espectáculo externo, música, a menos que la propia empresa fuerce la versión falsa hacia afuera. Augusto asintió. Música, eso es justo. Doña Lucía le lanzó una mirada furiosa. Justo. ¿Vas a entregar nuestra intimidad empresarial así? Augusto respondió. Cansado. Nuestra intimidad empresarial ya estuvo en sus manos durante años. La diferencia es que ella tuvo más decencia que nosotros. Rafael firmó primero la aceptación preliminar de las condiciones de gobernanza, aún sabiendo que su propia actuación quedaría, música, imitada. El sonido de la pluma rayando el papel fue pequeño, pero para él pareció la caída de una corona invisible. Al terminar, empujó el documento hacia los directores. Música, hagan lo que tenga que hacerse. Doña Lucía se quedó quieta como si esperara que alguien la salvara de la realidad. Nadie la salvó. Valentina percibió antes que todos que la reunión ya no tenía lugar para ella. El hombre que le había prometido elevarla estaba firmando su propia reducción de poder, música, frente a su esposa. Se van a arrepentir, dijo tomando su bolso. Clara no respondió. Doña Lucía no la llamó querida. Música, Rafael solo dijo, Valentina, siento mucho lo que te prometí sin tener derecho a prometerlo. Ella se detuvo en la puerta. ¿Lo sientes por mí, música, o por ella? Rafael miró a Clara, después los documentos. Hoy siento vergüenza por todas las personas, música, que usé para oír de mí mismo. Valentina no supo qué hacer con una respuesta que no la colocaba en el centro. Salió dando, música, un portazo, pero hasta el ruido pareció más pequeño de lo que ella deseaba. Cuando quedaron solo los involucrados en la negociación, Clara por fin habló directamente con Rafael. ¿Entiendes que esto no arregla lo que pasó? Él asintió. Música, lo entiendo. ¿Entiendes que no voy a volver a casa hoy? La garganta de él se movió. Lo entiendo. ¿Entiendes que si mantengo la garantía será porque la empresa merece una oportunidad responsable? No porque nuestro matrimonio merezca ser salvado. Rafael tardó un segundo en responder. El viejo Rafael habría hecho un discurso, habría pedido tiempo, habría intentado transformar el dolor de ella en un obstáculo a vencer. El hombre frente a ella solo dijo, lo entiendo y voy a firmar de todas formas. Clara sintió el impacto de esas palabras en una parte vulnerable que aún existía. No era perdón, no era reconciliación, era la primera acción del que no exigía una recompensa inmediata. La formalización duró más de una hora. Los abogados ajustaron términos. El banco registró la suspensión parcial convertida en renegociación condicionada. Los directores aceptaron, música, la auditoría y doña Lucía, presionada por todos lados, firmó el acta con la mano rígida.
Clara firmó la última usando el nombre Mendoza, con una firmeza que hizo que Rafael desviara, música, los ojos. Cuando terminó, no hubo aplausos, ni abrazos, ni escena redentora, apenas un alivio tenso, casi triste. La empresa no estaba salvada de una vez, estaba impedida de seguir mintiendo de la misma forma. Era, música, distinto. Era mejor. Mauricio estrechó la mano de Clara con respeto. Tomó una decisión difícil. Clara respondió, lo difícil fue tardar tanto. Música, en el pasillo, Rafael la alcanzó antes de que entrara al ascensor. Mantuvo la distancia como si por fin entendiera que la cercanía también necesitaba permiso. Clara, ella se detuvo sin presionar el botón. Elena siguió unos pasos adelante, música, dando espacio sin desaparecer. No voy a pedirte que me perdones hoy, dijo él. Sería otra forma de presionarte. Clara lo observó con atención cautelosa. Entonces, ¿qué quieres, Rafael? Él respiró hondo. Quiero devolverte algo antes de que lo descubras por otra persona. Sacó del bolsillo una copia doblada del memorando antiguo, aquel donde había escrito, música, evitar darle a Clara la impresión de que participa en la gestión. Yo escribí esto. No, mi madre. No. Augusto. Yo. Clara miró el papel, pero no lo tomó. Ya lo sé. Él cerró los ojos, herido por su propio retraso. Aún así, necesitaba decirlo sin excusas. Te borré porque tenía miedo de necesitarte. Música, Clara sintió el dolor subir, pero ahora no la comandaba. Y yo me dejé borrar porque tenía miedo de perderte. Por primera vez, música, la verdad de los dos quedó entera en el pasillo. El ascensor llegó con un sonido suave. Clara entró. Rafael no intentó acompañarla. Antes, música, de que las puertas se cerraran, ella dijo, la reunión de hoy salvó a su empresa. Por ahora no nos salvó a nosotros dos. Rafael sintió, música, y la aceptación de él dolió más que cualquier promesa. Lo sé. Las puertas se cerraron entre, música, ellos, reflejando por un instante el rostro de Clara junto a su propio nombre, invisible durante tanto tiempo, que, música, ella acababa de recuperar. Clara pasó los días siguientes en un departamento prestado en lo alto de la avenida, donde las ventanas grandes mostraban una ciudad que nunca se detenía a consolar a nadie. Música, era el primer lugar en años donde despertaba sin medir su propio silencio para no incomodar a Rafael, sin pensar si doña Lucía interpretaría su ropa como demasiado sencilla, música, sin esperar que un teléfono olvidado revelara otra mentira. Inversiones Almeida no se derrumbó. Tal vez esa fue la primera lección dolorosa para todos. La empresa podía sobrevivir sin la mentira, siempre que aceptara perder parte del orgullo. Música, la auditoría encontró malas decisiones, contratos mal armados, favores familiares disfrazados de estrategia, música, y una dependencia peligrosa de la imagen personal de Rafael. Nada era irrecuperable, pero nada podía seguir como música antes. Doña Lucía fue apartada de las decisiones financieras informales que controlaba entre bastidores, oficialmente por la organización, música, de gobernanza, extraoficialmente porque hasta los directores más leales entendieron que su vanidad, música, costaba demasiado caro. Augusto asumió una función temporal de transición. Rafael aceptó la limitación de poder sin protestar públicamente, música, y eso causó más murmullos que una explosión. Valentina desapareció primero de los pasillos, después de las conversaciones, después de las fotos. Intentó insinuar a sus conocidos que había sido engañada por Rafael, música, que Clara era fría y calculadora, que la familia Almeida había usado su imagen para provocar una reacción de la esposa. Pero las versiones frágiles no sobreviven cuando ya no hay escenario. Sin Rafael al lado, sin doña Lucía llamándola querida, música, sin almuerzo de domingo que ocupar, Valentina descubrió que la elegancia prestada, música, no compra pertenencia. Una semana después le envió a Rafael un último mensaje. Elegiste la culpa en vez de la felicidad. Música, él lo leyó y no respondió. No por odio,
sino porque entendió que responder sería seguir alimentando la parte de él, música, que disfrutaba ser disputado. Rafael empezó a devolver cosas que Clara ni sabía que le habían sido quitadas. Primero, una lista de negociaciones, música, en las que el nombre Mendoza aparecía solo en los anexos, mientras él recibía el crédito en reuniones. Música, después autorizó la rectificación de los registros de participación de ella. Música, más tarde escribió de su puño y letra una carta a los directores, reconociendo que había permitido la omisión de contribuciones relevantes de Clara, no por error administrativo, sino, música, por vanidad personal y una cultura familiar distorsionada. Elena leyó la carta antes que Clara. Música, por primera vez, él no está intentando parecer mejor de lo que es, dijo la abogada por teléfono. Clara se quedó en silencio mirando, música, la ciudad. Aquello debería traer alivio. Trajo también luto, porque cada gesto correcto de Rafael probaba que él siempre pudo haber elegido, música, distinto, y ese descubrimiento dolía casi tanto como la humillación, música, del almuerzo. Un viernes, Rafael pidió un encuentro. No escribió, necesitamos hablar, música, ni por favor escúchame, ni no tires nuestro matrimonio a, música, la basura escribió apenas, tengo documentos tuyos y algunas cosas que deben volver a ti. Música, puedo dejarlos con Elena si lo prefieres. Clara marcó un encuentro en una cafetería tranquila, con mesas afuera y suficiente gente alrededor para impedir cualquier drama, pero no tanta como para transformar el dolor en espectáculo. Música, llegó antes, como siempre. Y se irritó al notar la costumbre. Después sonrió levemente. No todo hábito antiguo era prisión. Algunos eran apenas rasgos de ella. Música, Rafael llegó a tiempo, sin choer, sin traje impecable, con una camisa clara y un portafolio negro. Parecía más, música, delgado, o quizás solo menos inflado por su propia importancia. Se detuvo frente a la mesa y esperó a que Clara le indicara la silla. Ese pequeño, música, detalle la golpeó. Antes se habría sentado como quien tiene derecho. Ahora aguardaba él, música, permiso. Puedes sentarte, dijo ella. Él obedeció, abrió el portafolio, música, y colocó sobre la mesa una secuencia de documentos, copias corregidas, actas internas, una autorización de acceso a los registros financieros y por último, música, un sobre más pequeño. Aquí están las rectificaciones. Elena ya recibió las versiones, música, digitales. Traje las físicas porque algunas cosas necesitaba entregarlas mirándote. Música, Clara tocó el borde de la carpeta, pero no la abrió toda. Gracias. Rafael asintió. Música, no había alivio en su rostro porque ella hubiera aceptado. Había cuidado. También traje esto. Empujó el sobre más pequeño. Son las llaves del departamento y de la caja fuerte. Cambié la contraseña administrativa, música, que estaba vinculada a mi correo. Ahora Elena tiene el registro de que ningún acceso se hará sin tu autorización. Clara levantó, música, los ojos. No necesitabas traerlo personalmente. Lo sé. Él respiró hondo. Pero necesitaba decirte que ya no voy a tratar lo que es tuyo como una extensión de lo que es mío. La frase quedó entre ellos. Demasiado sencilla para borrar años y demasiado honesta para, música, ser ignorada. Clara sintió ganas de llorar, pero no por el presente, sino por el pasado, donde habría bastado tan poco, música, para que ella no se sintiera invisible. Tu madre quiere buscarte, Clara, dijo él después de un rato, música, tal vez para pedir disculpas. Tal vez para recuperar el control. Quería avisarte. Clara casi sonrió. Gracias por avisar. Rafael revolvió la taza, aunque no había azúcar. Música, está enojada conmigo. Dice que entregué a la familia. Clara lo miró con una tristeza más suave que antes. ¿Entregaste la familia o entregaste la fantasía? Él absorbió la frase como quien recibe una sentencia justa. Pasé años creyendo, música, que proteger el nombre Almeida era esconder debilidades. Ahora descubro que eso solo las agrandó todas.
Clara apoyó la espalda en la silla. Música, descubrir no es lo mismo que cambiar. Lo sé, respondió él. Por eso no vine a pedir volver. La honestidad de esa frase abrió un espacio extraño en el pecho de ella. Rafael continuó sin prisa, como si lo hubiera ensayado no para convencerla, sino, para no huir. Quería pedir perdón, pero no como quien espera la respuesta hoy. Te humillé porque necesitaba probarme a mí mismo, que aún estaba por encima de alguien. Dejé entrar a Valentina a esa casa porque quería un público, para la versión de mí que inventé y te borré de los documentos porque tu competencia me recordaba mi dependencia. Se detuvo la voz más baja. Nada de esto es una excusa. Es solo la verdad que debía haber dicho antes. Clara miró a la gente que pasaba por la acera, una pareja riendo con bolsas de librería, un hombre hablando alto por teléfono. La vida, seguía, indiferente a la rareza de un hombre admitiendo vergüenza a plena luz del día. Yo también tengo mi verdad, dijo ella. Rafael la sintió como quien acepta la cuchilla antes del corte. Clara entrelazó los dedos sobre la mesa. Me gustó ser necesaria. Incluso cuando dolía. Había una parte de mí que se aferraba a la idea de que, si te salvaba una vez más, por fin me verías. Lo llamé amor, pero muchas veces era miedo. Miedo de descubrir que sin mí, utilidad tal vez no tendría lugar en tu vida. Rafael palideció. Siempre tuviste un lugar. Clara no se endureció, pero su voz, se hizo firme. No, Rafael, tenía una función. El lugar es otra cosa. Él bajó los ojos. La diferencia entre las dos palabras pareció atravesarlo. Función era afirmar, sonreír, preservar, facilitar, callar. Lugar era ser vista, incluso cuando no servía para salvar a nadie. Se quedaron en silencio hasta que el café, se enfrió. No era el silencio destructivo del almuerzo, ni el silencio burocrático de la reunión. Era un silencio nuevo, lleno de cosas que tal vez nunca se arreglarían, y de otras que tal vez un día pudieran ser nombradas sin dolor. Rafael sacó del bolsillo un, pequeño objeto envuelto en tela. Clara lo reconoció antes de abrirlo. Su alianza. Él la colocó sobre la mesa con cuidado, como quien devuelve una decisión, no una promesa. Augusto me la entregó después de la reunión. No quise guardarla como recuerdo. Clara miró el aro de oro. El objeto parecía más pequeño que antes. ¿Y qué quieres que haga con ella? Rafael respondió sin intentar sonreír. Lo que tú quieras, venderla, guardarla, tirarla. Solo no quiero que siga siendo el símbolo de una prisión que yo ayudé a construir. Clara tomó la alianza y cerró los dedos a su alrededor. El metal estaba frío. Esta vez no quemó. Al final del encuentro, Rafael se levantó primero, pero no se fue. ¿Puedo preguntarte algo? Clara asintió. ¿Hay alguna posibilidad de que un día me dejes intentar conocerte de nuevo? No como esposa, no como garantía, no como parte de mi apellido, como Clara. Ella tardó en responder. La pregunta era hermosa y justamente por eso peligrosa. Las mujeres heridas también deben desconfiar de las frases hermosas. Tal vez, dijo por fin, pero ese tal vez no es una promesa, es apenas una puerta que hoy no estoy cerrando. Rafael lo aceptó como si fuera más de lo que merecía. Lo entiendo. Clara tomó la carpeta, se levantó y agregó, y esa puerta no se abre con flores, ni con culpa, ni con discursos. Se abre con tiempo, con coherencia, con respeto, cuando nadie está mirando. Rafael concordó. Entonces es, por ahí por donde empiezo. Clara salió sin beso, sin abrazo, sin mirar atrás en el primer instante, pero al cruzar la acera, vio el reflejo de él en la vitrina parado, dejándola ir. 3 meses después, Clara alquiló su propio departamento, no muy lejos de la avenida,
con ventanas amplias, una mesa de música, madera clara y un librero que armó poco a poco. La primera mañana ahí preparó el desayuno, música, sola, pan, fruta, café fuerte. Y silencio. Pero aquel silencio no la disminuía, música, era suyo. Elena la visitó al final de la tarde, trajo una planta y una botella de vino y bromeó diciendo que la casa necesitaba algo vivo que no fuera un contrato. Clara rió de verdad por primera vez en semanas. Música, más tarde, cuando se quedó sola, guardó la alianza en una pequeña caja, no como promesa de regreso, sino como prueba, música, de supervivencia. No quería borrar el pasado, quería impedir que siguiera decidiendo por ella. Sobre la mesa, junto a la computadora, había un nuevo proyecto de inversión social para mujeres emprendedoras. Música, Clara miró el documento y comprendió que durante años había usado su fuerza para salvar una estructura que la borraba. Ahora podría usarla para construir algo que llevara su nombre desde el principio. Rafael volvió a aparecer recién al tercer mes, invitado por Clara a una conversación. Una mañana de sábado, ella eligió un parque tranquilo, música, lejos de la mansión, lejos de la empresa, lejos de cualquier lugar donde alguno de los dos pudiera, música, esconderse detrás de un papel social. Él llegó con 2 cafés y preguntó antes de entregarle el de ella si todavía lo tomaba sin azúcar. Clara dijo que sí y él no comentó lo que recordaba, música, solo se lo entregó. Caminaron despacio hablando primero de cosas prácticas, la empresa Augusto, la salud de doña Lucía, música, y lo difícil que le resultaba aceptar que ya no era el centro de todo. Después hablaron de lo que dolía. Rafael, música, contó que había empezado a ir a terapia, una palabra que antes consideraría una debilidad. Clara contó que aún despertaba algunas noches con música, rabia. Él no le pidió que lo superara. Ella no fingió estar curada. En algún punto, música, él dijo, te extraño. Clara miró los árboles antes de responder. Yo también extraño partes de nosotros, pero no quiero volver a una casa donde desaparezco. Rafael asintió. Entonces no voy a pedirte que vuelvas. Voy a intentar convertirme en alguien que no necesite que desaparezcas para sentirse completo. No hubo reconciliación cinematográfica, no hubo beso bajo aplausos, música, ni promesa de segunda luna de miel, ni perdón envuelto para un final fácil. Hubo algo más difícil, una mujer caminando al lado de un hombre que la hirió sin devolverle el poder de decidir el ritmo de su propia sanación. En el banco del parque, Clara contó que estaba pensando en formalizar la separación. Al menos, música, por ahora. Rafael se quedó inmóvil, respiró hondo y dijo, si es eso lo que te protege, música, voy a firmar. El dolor en su rostro era real, la libertad en el pecho de ella también. Clara tocó su propia mano, donde la marca de la alianza ya no existía. Tal vez un día encontremos otra forma de estar en el mismo mundo, dijo. Pero si eso pasa, no será porque tú me necesites ni, música, porque yo necesite salvarte. Rafael la miró con los ojos húmedos. Será porque aprendí a respetarte antes de quererte. Clara no, música, respondió, pero tampoco se levantó de inmediato. Esa noche Clara volvió a su departamento mientras la ciudad encendía otra vez, música, sus luces. No había mansión ni mesa de domingo, ni amante sonriendo al lado de su esposo. Había una ciudad, música, inmensa, una taza de café sobre la mesa, documentos con su nombre correcto, música, una caja pequeña guardada en el cajón y un futuro que todavía no prometía nada. Música, y justamente por eso parecía verdadero. Abrió la ventana y dejó entrar el ruido de la avenida. Música, pensó en el almuerzo en que Rafael presentó a Valentina como más elegante. Pensó en su propia voz diciendo que si era así, entonces que ella salvara a la familia. Aquel día, Clara creyó que se estaba yendo de una mesa. Ahora entendía que estaba volviendo a sí misma, música, porque la elegancia que intentaron negarle nunca estuvo en el vestido, en las joyas, música, ni en el lugar ocupado al lado de un hombre. Estuvo en el valor de levantarse sin destruir, en la firmeza de imponer límites sin perder la humanidad y en la libertad de elegir el silencio, música, no como sumisión,
sino como un comienzo. Y si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo. Música, el lugar de una persona nunca lo da un matrimonio, una familia, ni una mesa bien puesta. El lugar de cada uno está donde su voz pueda existir sin pedir disculpas. Quien no valora la presencia de alguien, muchas veces descubre demasiado tarde el peso de su ausencia. Si esta historia te tocó el corazón, música, si alguna vez te sentiste como Clara, regálale un me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y escríbeme en los comentarios una sola palabra, renací, música, porque tu historia también merece un nuevo comienzo. Y nos vemos en la próxima. Yeah.